Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra, porque te ha manifestado y nos ha hecho entender por el Espíritu Santo su significado y porque nos ha llevado a conocer a Jesucristo como nuestro pastor, nuestro Salvador. Que tú bendigas la palabra y que por tu Espíritu Santo llames a muchos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, queridos hermanos. Vamos a ver esto si funciona. Bien, doy gracias a Dios, a la congregación, al pastor, por el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. El título de este mensaje es Jesús es el buen pastor. Lo repite 2 veces y lo repite, al principio dice de cierto, cuando la palabra de Dios dice repetidamente de cierto, es para hacer hincapié en ello. Es un tema importante. Es muy interesante que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos muchas personas que en su vida ejercieron el oficio de pastor. Abel fue pastor, por eso presentó sacrificio no como de una oveja, no como su hermano que presentó zumo de tomate. Moisés, el gran líder libertador de Israel, aprendió el oficio de pastor por 40 años en Madián, y quizá para compensar los 40 años que pasó en el palacio del faraón. Aprendió mucho en esos 40 años como pastor. David, el gran rey de Israel, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel desde su adolescencia, Dios le dice, ves a Belén, a casa de Isaí. Y desde el mayor empieza, este es. No, este no es. No, este, no es ninguno de estos. ¿Pero acaso tienes otro? Dice, sí, tengo mi hijo pequeño que está al cuidado de las ovejas. Pues ves, hazlo llamar. Y cuando viene, dice, este es. Amén. Fue pastor en Belén. Y curiosamente, ambos, Moisés y David, señalan a Cristo, señalan a Jesús como el buen pastor. Es como prefiguran un tipo de Cristo. Es muy, muy bonito el texto que voy a leer, me gusta mucho, porque David llega a decir en este texto, cuando va a enfrentarse, un poco antes de enfrentarse a Goliat, cuando sus propios hermanos de carne, y incluso el rey Saúl dudaban de él, en 1 Samuel, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, escucha, ¿tu siervo era pastor de las ovejas de su padre? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, un adolescente, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Eso es fe, ¿eh? Será como uno de ellos porque ha provocado no a los hombres, sino al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces es cuando Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Y sabemos el resultado. Hermoso texto. ¿Y acaso quién nos ha librado a nosotros de las garras del león y del oso? ¿Quién nos ha librado del imperio de la muerte? Jesucristo nuestro Salvador. Con su vida sin pecado, con su muerte sacerdotal, es decir, que pagó por nuestros pecados y también con su victoriosa resurrección. Dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas, dice Jesús en el 15. Y en el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, esa es la resurrección. Bien, más pastores en la Biblia. Los patriarcas. Abraham fue pastor cuando salió de Ur de los caldeos con su familia y sus rebaños hacia la tierra prometida. Isaac, Jacob fue pastor durante 14 años, 7 años por una mujer y 7 por la otra. Bueno, 21, ¿no? Y sus hijos también lo fueron. El profeta Oseas fue pastor. Cuando fue llamado por el Señor, Amós era pastor, dedicándosele no solo a cuidar rebaños, sino al cultivo de la viña. Y, sin embargo, aceptó sin temor el llamado. Así que no importa
tu profesión, no importa nuestra profesión, seamos pastores, seamos pescadores, lo verdaderamente importante es que seamos servidores. Cristianos servidores, siervos de Jesucristo, testigos de Jesucristo, Hechos 1:8. Quiero en esta mañana hablar de las características, de la anatomía psicológica de un pastor. No tanto de las condiciones que ya están escritas por el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo y a Tito. Me refiero más bien a las características, como digo, a ese perfil psicológico del pastor. De un pastor. Me refiero de un pastor de ovejas. Pero bueno, tiene más aplicaciones, ciertamente. Es un guía. Es un guía. Guía a las ovejas a prados de abundancia. No las lleva al desierto. Y busca el mejor pasto para las ovejas, el mejor agua cristalina, el mejor valle para el descanso. Es también un cuidador, un médico. Cuida de las ovejas, se preocupa del cuidado de la enferma, lleva en brazos a la perniquebrada. Es un libertador. Libra a las ovejas de los lobos, las protege de los ladrones y las busca cuando se pierden. Es un oidor, un escuchador. Oye, el pastor oye la balada de las ovejas, escucha el silencio de los corderos. Es un pensador, ¿sí? Piensa. Tiene todo el día para pensar, ciertamente. Y piensa lo mejor para sus ovejas, aquello que más les beneficie. Es también un ejecutador. No solo piensa, sino que actúa. Actuar es ejecutar. Llevar a término los pensamientos, en este caso, para el bien de las ovejas. También es un vigilante. Vigila que todas las ovejas estén bien. Vigila que no falte ninguna. ¿Sabéis que un pastor no necesita contarlas de una en una? Un pastor basta con mirar el rebaño para saber si están todas. Vigila que ningún león se acerque a las ovejas, como decía el rey David, en este caso cuando era joven pastor. O sea, que el pastor no duerme. No puede dormirse. Las ovejas sí pueden dormirse, el pastor no. Como mucho parece como amodorrado, pero tiene las antenas listas y preparadas para detectar al intruso. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos, en Hechos 20. Hay que vigilar a los enemigos que vienen de fuera. Y quizás hay que vigilar y proteger a las ovejas de los enemigos que vienen de dentro. Sinceramente, no sé qué es peor. El pastor conoce a sus ovejas y a cada una de sus ovejas, a todas y cada una de ellas, el pastor las conoce y les pone nombre. ¿Sabes? Que los pastores profesionales les ponen nombre a las ovejas. La manchada, la blanquita, la negrita. Bueno, ahora negrita no se puede decir. La black, la poquita cosa, la gallito, la pinta, la niña, la Santa María, bueno, todas tienen nombre. Y así todo el rebaño. Porque a un pastor no se la dan con queso. Al pastor no le dan gato por liebre. Si un lobito se disfraza con cofia de cordero, le dice, enséñame la patita, Pepe Luis. Porque así ves si es lobo o es oveja. Y manda al lobo de vuelta con sus lobeznos. Un pastor también es un alimentador. Lleva al rebaño, ¿dónde? Como ya hemos dicho, a buenos pastos, para que realmente estén bien alimentados. Y es un guardia, un defensor, el que lucha por las ovejas. Fíjate, eso lo sabemos, las ovejas es uno de los animales más indefensos. Es uno de los más indefensos. Digamos que su naturaleza es pacífica por naturaleza. No se les ha provisto de armas de ataque ni de defensa. No pueden morder, ni rasguñar, ni patear. Les asusta todo.
Casi no pueden correr, bueno, corren un poquito, pero bueno, no tan rápido como la mayoría de los animales, de sus enemigos. Una oveja no es rival para muchos animales que tienen incluso la mitad de su tamaño. Verdaderamente lo piensas bien y las ovejas son dignas de lástima en ese sentido. Dependen de manera absoluta, completa, en la fuerza y la sabiduría del pastor. Su seguridad, la seguridad de las ovejas, yace por completo en el pastor. Y el pastor es su refugio, su escudo, su protección, su roca, su fortaleza. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, el perfecto pastor. El pastor también puede llegar a ser un poeta, ¿cierto? El rey David, ¿cuántos salmos escribió el rey David? Hermosos, ¿eh? Y poderosos. Pues claro, es lo que tiene estar todo el día pensando, ¿no? Es un buen conocedor del pensamiento bovil, de la conducta bovina. Una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas. El mundo es una oveja que se me escapó. Una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas. Al pastor no se le escapa ninguna. Pues bien, el pastor perfecto, el pastor de los pastores es Jesucristo, Jesús, nuestro Salvador. Y voy a leer, aunque lo conocemos, pensando cada palabra, el Salmo 23. Yahweh, Jehová, es mi pastor, nada me faltará, nada. Si Dios es mi pastor, nada me faltará, aunque nosotros pensemos en algún momento que sí. En lugares de delicados pastos me hará descansar, Él me hace descansar, nos hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, no porque lo merezca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, pues aún así no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Es que es tan hermoso que quizá de tanto conocerlo no lo valoramos lo suficiente, no apreciamos lo suficiente la grandeza del texto de sus promesas, la certeza de que estamos en los brazos y los designios de Jehová nuestro pastor. Y Jesús nos dice hoy, igual que en el texto de Juan 10, a cada uno de nosotros, a todos los que escuchamos, yo soy el buen pastor. La pregunta ¿es así en tu vida? ¿Es Jesús tu buen pastor? Parece fácil y evidente, pero nuestra naturaleza interna, nuestro yo humano y pecaminoso, no acepta fácilmente que alguien nos dirija. Somos más cabras que ovejas, y ya sabemos que la cabra tira al monte. La cabra no reconoce autoridad, porque la cabra no se somete. Solo la oveja en su humildad reconoce su estado y situación y confía ciegamente en su pastor. Vamos a ver en este texto de Juan capítulo 10 las figuras que aparecen en él y que hemos leído. La del buen pastor. Fíjate, el buen pastor, de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la de pastor es una de las más entrañables. Ninguna como esta pueden expresar la ternura y solicitud de Dios en favor de su pueblo, de Israel. En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas cuando dice yo soy el buen pastor y las ovejas me escuchan y me siguen. Aquel que guía a las ovejas por buenos pastos y las protege de enemigos, dando incluso su vida por ellos, por ellas. Sin duda se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificado. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Hay 5 características principales, 5 aspectos principales del verdadero pastor. El portero le reconoce,
Luego veremos el portero quién es. El portero le reconoce como el pastor. Y entonces, como es el pastor, le abre la puerta del redil. ¿Quién le reconoce también? Las ovejas lo reconocen. Las ovejas reconocen su voz, incluso su silbido, ¿no? Le reconocen y reaccionan ante su llamamiento. Heme aquí. El pastor conoce bien a su rebaño y, como digo, llama a cada una por su nombre particular. ¿Os acordáis? Moisés, Moisés. Saulo, Saulo. Y así podías poner tu nombre también. Dios nos conoce aún desde el vientre de nuestra madre, incluso desde antes. Llama a cada oveja por su nombre propio. Cada día saca a su rebaño a comer. No hoy sí, mañana no. Cada día. Y cada día se preocupa del bienestar, de la sanidad y del cuidado de las ovejas, de cada una de ellas. Y finalmente da su vida, si es necesario, por la oveja. Porque cuando David está diciendo yo salgo a luchar con el oso, está dando su vida. Podría morir. Está dando su vida. Y cuanto más Jesús, que verdaderamente la dio. Mira, da su vida por las ovejas. Cuando escucho que alguien dice yo era pastor en mi país, llamadme mal pensado. Llamadme mal pensado. Pero mi primer pensamiento que viene a mi mente, a la mía, es, si tú eras pastor en tu país, ¿dónde están tus ovejas? Si eras pastor, ¿dónde están tus ovejas? El pastor muere pastor. Porque la palabra de Dios dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el de pastor es un don. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ahora bien, el título de pastor resonaría en aquellos judíos que lo escuchaban, en los oídos de aquellos, como la pretensión de que era el Mesías, que verdaderamente lo era. No olvidemos que ellos conocían las profecías que anunciaban en el Antiguo Testamento que Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Por ejemplo, en Ezequiel 34, levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, dice Pedro en 1 de Pedro 5:4, o como el gran pastor de las ovejas en Hechos 13:20. En todo caso, es importante que observemos que si bien hasta ese momento el pastor de Israel había sido Yahvé, Jehová, ahora es Jesús, fíjate, ahora en el Nuevo Testamento es Jesús quien reclama solemnemente ese título sobre sí mismo, dando a entender clara y poderosamente la divinidad de Jesucristo. Jesús es Dios y por eso es el buen pastor, el perfecto pastor. Otros personajes de Juan 10, los enemigos de las ovejas. Las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos en este pasaje. Por un lado hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados, que significa que tienen un salario. Que sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es, digamos, totalmente por un salario egoísta. Trabajan por el money. Recuerda siempre esto, y la experiencia lo demuestra. Aquellos de las ovejas que están siempre preocupados por el dinero, estos son los Judas del rebaño. Por último, está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Ladrones y salteadores. Los ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían, normalmente era como un gran patio con un muro muy alto. Y usaban de la astucia y el engaño, mayormente no iba uno solo, pues iban mínimo dos o más, porque claro, uno tenía que ir al otro lado, saltar, le ayudaban y desde allí el otro pues tiraba las ovejas. Y fíjate una cosa muy interesante, llegado el caso, como pasa muchas veces en la vida, llegado el caso, si no consiguen lo que quieren, usan la violencia.
Y la violencia es el arma de los cobardes, de los que quieren hacer prevalecer sus intenciones por la fuerza. Los lobos son violentos, las ovejas son pacíficas, buscan la paz. Que por cierto, los pastores son muy pacientes todo el día con las ovejas, día tras día tras día, sufriendo las mismas. Está siempre la despistada que se va y todos los días, ay, ven para acá. Sí, son muy pacientes. La paciencia es la madre de la ciencia. Paz y ciencia. Los ladrones y salteadores. Jesús se estaba refiriendo con estas palabras ¿a quién? ¿A quién se estaba refiriendo? A los líderes religiosos, que ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propio poder religioso para gloria y prestigio propio. Eran y son guías ciegos, que habían perdido toda inteligencia espiritual y toda sensibilidad espiritual. Como muchos otros falsos pastores en la antigüedad, estos también, los que vemos en los evangelios, quieren dominar, y pasa hoy también, con la fuerza, la mentira y la violencia sobre el rebaño, para proteger su propia honra y prestigio. Y así roban o quieren robar o pretenden robar ¿a quién? A Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios. Como dice el mismo Jesús, los hacen 2 veces condenados al infierno. Parecían pastores, pero solo se pastoreaban a sí mismos. Eran como aquellos, escucha bien lo que ya describe el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahvé el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y vosotros coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Con dureza y con violencia. Es muy triste conocer a personas con estas características, que llamando ser apóstoles o pastores de Jesucristo no lo son. Y es más triste aún ver cómo hay personas que siguen a estos lobos esteparios, porque además de ser falsos pastores, añaden otro grave pecado, que es el hecho de rechazar a Cristo y a su palabra, al verdadero pastor. Esto es porque el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras, cuando hemos leído, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Puede parecer la palabra de Dios dura, pero si conocemos el corazón del hombre, vemos que es así. Pues también es un falso pastor todo aquel que usurpa el lugar que pertenece y corresponde a Cristo, sea en Europa o en América, sea en España o en Roma. Todo aquel que usurpa el lugar de Cristo es ladrón y salteador. Puede ser cualquiera que hable de Dios, parece que habla de Dios con el fin de atraer a las miradas de las personas y del sistema al que pertenecen, o aquellos que anuncian la vida eterna aparte de la fe en Jesús. Huyamos de ellos, huyamos de quienes no reconozcan la obra de Dios en Cristo y a Jesucristo como el único pastor. Cuidado con los lobos que rechazan la divinidad de Jesús, con los lobos que rechazan la autoridad máxima de la palabra de Dios y que siguen mandamientos de hombres. En ese sentido es necesario que ejercitemos cada vez nuestra capacidad de discernimiento, y ese discernimiento es única y exclusivamente por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Y esto es importante porque no han desaparecido aún hoy en día, y cada vez, según dice la palabra de Dios, que nos acerquemos a los tiempos del fin, el mal de muchos aumentará y aparecerán más falsos pastores, porque el daño que nos pueden hacer si no tenemos discernimiento bíblico es mucho.
El asalariado del que ya hemos adelantado, el Señor se refiere a los asalariados como otro tipo de enemigo de las ovejas, porque a diferencia del verdadero pastor, de que son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Como hemos dicho, aman más el beneficio que el oficio y solo actúan según aquello que pretenden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Y si no hay pastor, las ovejas se dispersan o el lobo se las lleva. El asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Más claro, agua. En realidad, el problema que señala el Señor es que verdaderamente no amaban a las ovejas. Y también de esto los fariseos eran un buen ejemplo. Ellos no habían mostrado, fíjate, ningún tipo de interés para el paralítico sanado por Jesús en Juan capítulo 5. Ni tampoco habían manifestado ni siquiera un poco de piedad por la mujer que se fue sorprendida en el acto del adulterio en Juan capítulo 8. Ni tampoco fueron capaces de alegrarse en el capítulo anterior al 10, en el 9, cuando el hombre que había nacido ciego recuperó la vista gracias a Jesús. Todo el interés de estos fariseos se limitaba a usar a esas personas como un medio para desprestigiar o prender a Jesús. En relación con estos falsos pastores asalariados, el apóstol Pedro hizo una seria advertencia a todo aquel que pensara dedicarse al pastoreo en la Iglesia de Cristo por cualquier otro motivo que no fuera un sincero amor por las ovejas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 1 de Pedro 5:2, no por fuerza, no con violencia, nunca con violencia, jamás con violencia, la violencia no es de Dios, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, nunca por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El lobo, otro de los grandes peligros para las ovejas, es el lobo. En las Escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo, y el enemigo está claro, ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas y destruirlas para alimentarse y aprovecharse de ellas. Con frecuencia, al mismo tiempo, las que están alrededor resultan heridas y son dispersadas o mueren como consecuencia de estos ataques. Y el Señor mismo advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. En Mateo 10:16 dice: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos». También les dijo que el lobo no siempre parece ser lo que es. Claro, si viene y te dice yo soy el lobo, pues dices, pues vale, pues me voy corriendo. Pero es que muchos te vienen con la Biblia y sus razones debajo del brazo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15, contundente. El apóstol Pablo avisa de lo que iba a ocurrir incluso dentro de las iglesias, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Veamos un poco, para ir finalizando, a las ovejas. Las ovejas dependen, como hemos dicho, plena y absolutamente de que el pastor las vigile, las cuide, las proteja y las guíe. Como hemos dicho, son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a la dispersión, a perderse, a descarriarse. En este sentido sirve muy bien para presentar a los hombres tal como dijo el profeta Isaías, y dice así, este es un pasaje que conocemos: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino». Isaías 53:6. También el Señor Jesucristo usó ese mismo detalle cuando contó la parábola de la oveja perdida. Dejó las 99 y se fue a buscar esa sola oveja en Lucas capítulo 15. ¿La actitud de la oveja cuál es? Sumisión y dependencia del pastor. ¿Acaso te imaginas a una oveja usando violencia contra el pastor? ¿Es antinatural? Razón por la cual el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debía ser un verdadero creyente. El portero del que hemos hablado, esos como establos altos,
tenían como una pequeña apertura, ¿no? Y por ahí entraban las ovejas, y uno de los porteros de los pastores se iba quedando y dormía allí. La oveja no va a embestir, va a cuidar, es tranquilita, van a dormir. Habían varios rebaños dentro de allí. Y uno de los pastores se quedaba allí, era el portero, se quedaba allí. De forma figurada se convertía en la puerta. Ninguna oveja podía salir o entrar del redil sin pasar por él. También algunos dicen que figuradamente esta puerta se refería a Juan el Bautista, que dio testimonio de Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Fijaos, Jesús es el pastor y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando pasa lo de Juan el Bautista, se cumple lo que estaba escrito acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. La puerta de las ovejas, como dice el mismo texto, es una alegoría que le muestra Jesús. La puerta de las ovejas y el buen pastor, que sea las dos cosas. Cuando Jesús dice yo soy la puerta también, no es una contradicción, porque Jesús es más grande que los símbolos que pueden describirle. Él es más grande en su plenitud. Y hay un texto que he encontrado que lo explica por sí mismo, en Efesios capítulo 1. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y fíjate bien, sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, de Jesucristo, de aquel que en todo lo llena en todo. Así que Él es el pastor, Él es el Cordero y Él es la puerta. Camino, verdad y vida, ciertamente. Dios tiene acceso legítimo para entrar en el reino de Dios a las ovejas. Solo por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas en Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. No hay otra puerta. Lo hablamos la otra vez. Y quizá por eso el Señor describió como una puerta estrecha la salvación en Mateo 7. Cristo mismo es la puerta entre el cielo y la tierra que vio Jacob en Betel. Solo por medio de Jesús se puede llegar al Padre, como vimos en el mensaje anterior, Juan 14:6. No hay otra forma de acercarnos a Dios, y aunque algunos piensen que pueden haber otras puertas, 2, 3, 1000 puertas más, sí, vale, las que tú quieras, pero solo una. Cristo salva. No podemos acceder a Dios por méritos propios, por religiones de hombres, solo por medio de Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. Pedro lo dice muy contundentemente en un solo versículo. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Así que por eso Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es palabra de Dios. ¿Lo has hecho tú? ¿Has entrado por la puerta que es Jesucristo? Tú lo sabes. Para ello es necesario recibir a Cristo por la fe en un acto personal, como decíamos en el Salmo que hemos leído. De nada sirve quedarse fuera contemplando la puerta, esto es importante. Puedo decir, bueno, yo conozco y sé que Jesús es la puerta, pero no he entrado. No he entrado por Cristo a la nueva vida que me ofrece, porque solo al entrar es cuando encontramos la salvación. El que por mí entrare, dice Jesús, será salvo. Es justo dentro cuando encontramos Salvador. Y entonces entrará y saldrá y hallará pastos. El mismo tiempo que entramos en Cristo, entramos a la dimensión de la vida eterna. El que está en Cristo, nueva criatura es. Al final, Dios,
o Cristo o Jesús hace división, disensión. Siempre hay dos clases, los que entran y los que no entran, los que quieren y los que no quieren, los que están dentro y los que están fuera, los que tienen salvación y los que continúan en su perdición, los que reciben vida eterna y los que se quedan en la condenación. Así es. En cualquier caso, es necesario subrayar que esa puerta, que es Jesús, está abierta a todo el mundo, no importa tu pecado. Está abierta y seguirá abierta hasta el día que, como cuando Noé, Dios cerró la puerta del arca, entonces vino el juicio. Mientras tanto, hay salvación para todo aquel que venga a Cristo, sin límite, porque Cristo murió por todos. Las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. Una vez que las ha sacado, cuando salen del redil, ¿quién va delante? Jesús. O sea, el pastor va delante de las ovejas. Va delante de ellas y entonces las ovejas las siguen. Esto es algo que no debemos olvidar. El Señor nunca hace ir a sus ovejas por delante de Él, ni a sitios que Él no quiere. No hay tentación que tengamos que enfrentar por la que la palabra de Dios dice Jesús no haya pasado antes. Y siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. Hechos 4:15 o Hebreos 4:15 dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, lo dice la palabra de Dios, Hebreo 4:15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. Por eso es el Cordero de Dios y por eso es el pastor perfecto. Y por parte de las ovejas dice que las siguen al pastor, porque a su vez y de forma mutua las ovejas también conocen la voz, el sonido y hasta el olor, diría yo, del pastor. Es un conocimiento que implica una relación personal y cercana. No es algo teológico, lejano o intelectual. No es un sinvivir. Muchas religiones dicen, bueno, quizá portándome bien, quizá, y aún así no lo sé si tendré vida eterna. Pues si la palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es algo contundente, no es soberbia del cristiano. Finalmente, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha la voz de Dios y le sigue. Y la voz de Dios es la palabra de Dios. Jesús es el verbo. No se puede aceptar que un auténtico creyente no siga al Señor ni le obedezca. ¿No? Muchos dicen, no, pues yo creo. Pues sí, los diablos creen y tiemblan. La prueba inequívoca de que perteneces a Dios, a Cristo, y que Jesús es tu pastor, es que crees y obedeces la palabra de Dios. La oveja conoce la melodía de la voz de Dios. ¿No te ha pasado nunca que alguien te está hablando de algo que parece espiritual, pero hay algo que no encaja, porque no contradice la palabra de Dios? Pues el cristiano conoce la melodía de la voz de Dios, de la palabra de Dios, y la pone por encima de cualquier liturgia o pensamiento filosófico, humano o religioso. Pero la cabra no hace así. La cabra sigue la melodía del flautista de Hamelín. Escucha la mentira que le lleva a la perdición. Los verdaderos creyentes escuchan y siguen a Jesús y a su palabra revelada. Y la razón por la que le siguen es por el atractivo de su persona y de su obra, por la gratitud que sentimos de lo que ha hecho Jesús, el buen pastor, por nosotros. Le seguimos porque confiamos en Él, porque sabemos que nos llevará a los mejores pastos, a los mejores valles, al mejor y único camino, que es el mismo. Esto implica necesariamente también que al extraño no seguirán. Las ovejas no siguen al extraño, sino que huirán de él. Y fíjate que dice huirán. No nos conviene ni tenemos el por qué mezclarnos con extraños. Eso, como dije la otra vez, es ecumenismo. Una vez fui, hace unos 2-3 años, con el pastor que la Ferede organizaba en la iglesia de Alcantarilla, me parece que es la que allí cerca de vuestra casa arriba, y eran de las diferentes denominaciones. Resulta que había que ir a las cárceles a evangelizar, y
el que llevaba el ministerio de la cárcel, o sea, por ejemplo, el pastor y yo solos no podíamos ir a una cárcel, teníamos que ir acompañados de uno que dice que es apóstol, pero no apóstol de nombre como Jonathan Apóstol, sino apóstol de apóstol. Y yo levanté la mano y uno que había allí, que había venido de Santander, dice, ¿qué pasa? Digo, perdona, yo soy de la iglesia bautista, estaba el pastor al lado y al otro lado vino también el hermano. Digo, yo soy bautista no reformado y yo no creo en los apóstoles. ¿Cómo voy a ir con alguien que dice que es apóstol? Y se quedó así como descolocado. Y dice, pero bueno, ese tema ahora... No me supo contestar, sinceramente. Luego uno de los hermanos me preguntó, ¿y por qué has dicho lo de no reformado? Y digo, porque yo no estoy yo estoy reformado por Cristo, pero no soy bautista, pero sin reformar. Pero lo que no voy a ir, y dice la palabra de Dios, dos no caminarán juntos si piensan de forma diferente. ¿Cómo voy a ir a evangelizar con uno que dice que es apóstol si no hay apóstoles? De ninguna manera, siguen al extraño. Aun la más sencilla oveja de Cristo es capaz de diferenciar entre la doctrina de Cristo y la de los hombres, entre la verdad y el error. Su palabra nos guía con claridad y también tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, de modo que conocemos todas las cosas y somos librados de los falsos pastores, como dice en 1 Juan capítulo 2. Por tanto, cuando una persona no sabe distinguir la voz de los extraños del verdadero pastor, pues hemos de concluir que no era oveja del redil del Señor. El buen pastor conoce a sus ovejas. Ya voy finalizando. Acabamos de ver que las ovejas conocen al pastor y también el pastor conoce a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hemos leído. Estas palabras, el Señor expresa la comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y su pueblo, una unión que solo entiende plenamente aquellos que la sienten. Y es precisamente ese conocimiento mutuo el que hace que la oveja confíe en su Señor. Como buen pastor, Jesús conoce a todos los creyentes de todas las edades. Es más, Jesús me conoce a mí y a ti mismo más que tú a ti mismo, más que yo a mí mismo. Jesús conoce tus luchas, tus temores, tus miedos, tus necesidades, tus exámenes. Sabe cuáles son los nombres, como hemos dicho, de todas sus ovejas, dónde viven, en qué circunstancia viven, si tienen o no trabajo, si tienen o no enfermedad, qué sentimientos les agitan, qué sufrimientos los afligen. Conocen su pasado con sus tristes y amargos fracasos y su presente con sus anhelos no realizados. Incluso nuestro futuro conoce. Lo más asombroso de todo es que a pesar de que nos conoce bien, nunca jamás nos desprecia. El rey David lo expresó de forma maravillosa en este hermoso salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Salmo 139. Oh Yahvé, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú, oh Yahvé, te la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ciertamente no alcanzamos a comprenderlo, pero el Señor nos examina y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y por otro lado, la realidad es que un conocimiento así puede y debe resultar aterrador, pues ¿quién puede permanecer en pie ante la mirada penetrante del omnisciente? ¿Quién puede mantenerse tranquilo? Y esa mirada, la mirada de Dios, la mirada del Espíritu de Dios, discierne todo lo que hay de pecaminoso en nuestra conducta y en el corazón de cada uno de nosotros. Otro texto bíblico dice esa misma reflexión. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 130. Sin embargo, vemos que cuando el rey David escribió este salmo, y como en tantos otros, como digo, el poeta, el gran Dios, el gran rey de Israel, vio en este conocimiento de Dios un motivo de admiración reverente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues la razón es porque Dios no solo nos conoce, sino que también nos ama y nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz.
de forma admirable y entrañable, maravillosa. Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén y amén. Así que, para finalizar, el buen pastor da su vida, como dice, del 15 al 17, al 18 también, por las ovejas. Y a diferencia de los falsos pastores y de los asalariados que salen corriendo, dice que el Señor no había ni ha venido a este mundo a quitar la vida a las ovejas, sino a dar su vida por ellas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre, el buen pastor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ti y a mí, a todo aquel que cree en Él como su Salvador. Juan 3:16. Y aquí un fuerte contraste con Satanás, con todos los falsos pastores y maestros y apóstoles. Como dice la palabra de Dios, ten cuidado de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Que no vienen sino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Le roban al hombre su pureza, su santidad y la felicidad, la paz y la vida entera. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Pero el propósito de Jesucristo, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo de Dios, de la venida del Verbo de Dios a este mundo, era completamente diferente. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. Y no solo vida, dice, y para que la tengan en abundancia. No para quizás, tal vez, algún día, según... No, eso dependería de alguna manera de ti. No. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Amén. En realidad, Jesús dejó su morada celestial que le correspondía, vino a este mundo para que el hombre pudiera tener vida eterna. Y también para que pudiera disfrutar de esa vida abundante ya aquí y ahora en este mundo. De hecho, la venida de Jesucristo trajo nueva luz que alumbra con toda claridad el camino de la justificación, el perdón, la paz y la adopción como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y otras cosas, muchas más, que habían estado veladas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Como dijo Pablo, fíjate qué bonito y qué breve y qué sencillo. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Tito 1:10. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta vida comenzamos ya a disfrutarla ciertamente aquí y ahora. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunos piensan que la vida cristiana es una vida aburrida y llena de prohibiciones. Escuchaba esta semana un pastor bautista que decía que él, cuando era niño, era una iglesia bautista en Estados Unidos, no creo que era Texas, claro, sería en Washington, no lo sé. Dice que el pastor era de niño, su pastor de niño nunca lo había visto reír, y que cuando ya fue mayor y vio un pastor reír le pareció como extraño. Desde luego de aquí no era, de Murcia no era. Dios nos ha llamado a una vida de gozo, de amor, de bendición, de alegría. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús no solo vino a dar la vida por las ovejas, sino a dar su vida por todas las ovejas, todo aquel que en Él cree. Esa es la única forma de conseguirlo. Las ovejas no pueden tener vida sin que el buen pastor hubiera entregado la suya en favor de ellas. Como hemos dicho, está consumado el sacrificio perfecto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El buen pastor entrega su vida por amor al Padre y a las ovejas. Amor sublime. Y es un amor, como dice en Hechos, predeterminado según el consejo de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:22-23. Era el plan desde la eternidad de Dios. Jesús hoy sigue diciendo, hoy, 27 de abril o 25 de mayo,
Jesús hoy sigue diciendo, yo soy el buen pastor. Así que la cuestión final de todo lo escuchado es esta. ¿Es Jesús tu buen pastor? Reconoce a Jesús de Nazaret, a Jesucristo como tu buen pastor y tendrás vida eterna. Como dice también la Biblia, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Vamos a orar. Señor,